Entonces, vea, una de las cosas que me impactó de lo que es la cizaña fue esto. Dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico. ¿Hongo tóxico? Tóxico. Que se acumula en el grano, en la semilla. Por eso no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentra harina de cizaña, ya que suele ser tóxica y en muchas ocasiones mortal. Andar con un tóxico te robará la vida. Andar con una persona tóxica te destruirá la vida. Y sabe, no en vano el Señor escribió esta palabra de trigo y cizaña al saber las características de la cizaña. Dios lo dijo con un motivo especial. Dios dice, cuídate de los que aparentan ser y no son. Cuídate de aquellos que son tóxicos para tu vida. Cuídate de aquellos que te manipulan para que tú hagas lo que ellos quieran y no lo que Dios te dice que debes hacer. Cuídate de aquellos que te tienen subyugados a decir, si no te comportas de tal manera, te retiro mi amistad. Eso no es amistad. Dios te está hablando acerca de alejarte de personas que tú sabes que no te convienen, de personas que no te dan un buen consejo, de personas que están allí solamente por un interés, están allí solamente porque tú les sirves a ellos, pero ellos no te sirven a ti porque son una cizaña camuflada en una espiga de trigo. Y debemos tener cuidado con estas cosas. Entonces, el Señor entonces dice que cuando nosotros estamos dormidos, el enemigo realmente siembra la cizaña. Ahora, hermanos, una de las semillas que siembra Satanás en la vida del corazón de las personas cuando estamos dormidos es la pasividad con respecto al pecado. Ahora, yo quiero que leamos algo muy importante en Isaías 59:1. Isaías 59:1 dice lo siguiente: He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces dice la palabra que Dios está presto para escuchar nuestras oraciones. Dios está presto para salvarnos en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Dios está presto. Dios es el Dios de amor, de misericordia, de compasión. Dios es el Dios que cuida de nosotros. Por eso dice la palabra en el Salmo 121, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda su pueblo. El Señor no duerme, Él vela por nosotros. Él está al tanto de nosotros. Él quiere bendecirnos, iglesia. Dios quiere moverse en esta noche y sanarte. Dios quiere moverse en esta noche y hacer un milagro en tu vida. Dios quiere moverse en esta noche y obrar grandes victorias en la necesidad, en el problema y en la crisis que estás atravesando. Nuestro Dios es un Dios de victorias. Nuestro Dios es un Dios que pelea nuestras batallas, que ama pelear nuestras batallas, que ama defendernos, que ama librarnos del peligro, de la muerte, del accidente. Dios ama cuidar a su pueblo. Dios tiene amor y compasión por su iglesia. Pero hay algo que me impacta en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya. Vea, no hay nada que separe más al hombre de Dios que el pecado. Ahora, quiero que entendamos algo. Somos buenos para aparentar y somos buenos para esconder. Y dice la palabra que mientras el pecado persiste en nuestra vida, nosotros
no vamos a ver la plenitud de las bendiciones de Dios sobre nosotros. Amén. Y tú no puedes estar reclamándole a Dios que por qué tu vida está así. No puedes estar reclamándole a Dios por qué tus hijos están así. No puedes estar reclamándole a Dios por qué tu familia y tu economía están como están, si tú estás reteniendo el pecado en tu vida. Porque no hay legalidad de clamar a un Dios santo en una persona que retiene su pecado. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto para que me puedan entender. Ahora, ¿cuántos conocen la historia de Acán? En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 7. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán, si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de delante de sus enemigos? Ahora, miremos esto que está pasando aquí. Josué está haciéndole un reclamo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Josué: yo estaré contigo como estuve con Moisés, y lo que pisare la planta de tus pies será conquistado. Y el Señor estaba cumpliéndole la promesa a Josué. Y unos días antes Josué había visto caer las murallas de Jericó delante de sus propios ojos. Vio cómo las murallas cayeron solo con el sonar de las trompetas y con el poder sobrenatural de Dios. Eso fue un milagro lo que ellos vieron. Mas sin embargo, Dios les había dicho: la primicia, la primera ciudad que ustedes van a conquistar me pertenece. La primera ciudad que van a conquistar, no pueden tocar nada de lo que está allí dentro de esas murallas. Todo eso me lo tienen que consagrar a mí. Eso es consagrado para Jehová. La Biblia dice es anatema a Jehová, pero la palabra anatema tiene dos connotaciones. Uno que significa maldición, pero otro es consagrado al Señor. Es anatema para el hombre porque no puedes tocar lo que es consagrado para el Señor. Así que ellos y un hombre llamado Acán tomó entonces unas cosas de oro y unos mantos preciosos y se los llevó y los enterró debajo de la tienda de su casa. Y ten cuidado con lo que entierras dentro de tu casa. Ten cuidado con lo que acolitas en tu casa. Ten cuidado con ese hijo que le permites hacer cosas que tú sabes que no debes dentro de casa. Ten cuidado con aquellas cosas que tú permites en casa y que escondes para que nadie vea y para que todo parezca ser bueno y normal en medio de tu familia. Pero entonces dice la palabra, pero cuando Josué estaba clamando, versículo 10, pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás allí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Ahora miren de qué manera rompieron el pacto los israelitas. Dice: robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y además escondieron los objetos robados. Entre las pertenencias robaron y escondieron. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora, mientras nosotros ocultamos el pecado, saldremos huyendo de nuestros enemigos. Ellos no nos van a huir, nosotros huiremos de ellos. Vamos a vivir persecución, vamos a ver derrotas, vamos a ver cómo se viene al piso, iglesia. Mientras guardemos el pecado en nuestra vida, vamos a ver derrota tras derrota tras derrota. Porque el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús en nosotros es vida eterna. Y Él dice que cuando el pueblo, lo primero que hicieron fue que codiciaron. Ellos codiciaron. Luego, este hombre, dice la palabra, que la codicia la convirtió en pecado, robó, mintió y escondió. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas vidas. No solamente hacen lo que a Dios no le agrada, sino que mienten y lo esconden. Y aquí no ha pasado nada, y aquí no ha ocurrido nada,
pero vemos las consecuencias de las desgracias que ocurren en medio de nosotros y luego vamos ante Dios y le preguntamos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué está ocurriendo? Entonces vemos que mientras ellos guardaron y escondían estas cosas, nunca, dice, derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti. Ahora, para muchos no es fácil dejar el pecado. Es como cuando uno tiene el vicio del café y el día que no bebe café le da dolor de cabeza. Amén. Amén. ¿Verdad? Y ese día, ve, hay gente que no ayuna por no dejar de beber el café. Pero sabe, y usted dice, el café eso es algo pequeñito. No. Sabe, así como uno esconde el hecho de que va al ayuno desayunado, así esconde muchas cosas en su vida. Y todo parece normal. Todo parece normal y vemos que a todas las hermanas del ayuno salen bendecidas y uno no. Vea, no puedes compararte con una persona que vive en integridad con Dios si tú no vives en integridad con Dios, porque vas a ver una gran diferencia. Compara el hogar de un creyente que vive fiel a Dios con tu hogar, que de pronto sabes que hay cosas que estás guardando y que no quieres sacar porque simplemente no encuentras la forma cómo sacarlas. Hay personas que viven con personas fuera de su pareja, fuera del hogar. Viven con otra mujer que no es su esposa y viven con su esposa en la casa. Y han intentado dejar eso y no han podido. Hay personas que viven vidas ocultas delante de Dios y no saben cómo dejar eso. Pero yo te digo algo, preferiblemente es que tú lo dejes a que Dios te lo exponga y lo saque a la luz. Porque te digo una cosa, Dios por salvarte es capaz de publicar tu pecado, que todo el pueblo lo sepa, con tal de que te arrepientas. Y fue la palabra que Dios me dio para este año. Y Dios me dijo, este será un año donde trataré con mi iglesia como traté con Ananías y Zafira. Aleluya. Y hermano, yo te digo una cosa. Yo quiero que, si no me escuchaste nada y parece una locura todo lo que te estoy diciendo, escúchame esto ahora. Pero sí te lo voy a decir y tengo la certeza de lo que voy a decir. Amén. Si nosotros no nos apartamos de aquellos pecados que son delante de los ojos de Dios desagradables, Dios te va a avergonzar en público. Dios te los va a sacar a la luz. Y cuando Dios te saque tus pecados a la luz, no vengas con esa cara de víctima, y no vengas con ese reclamo, y no vengas con esa actitud delante de Dios, porque ya Dios te lo dijo hoy. Aleluya. Dios te está diciendo, saca lo que escondiste, arráncalo de donde lo metiste, Aleluya. porque eso te va a destruir. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Porque nos ama. Amén. Dígale, al hijo que ama, Dios lo disciplina. Al hijo que ama, Dios lo disciplina. Y sabe, la forma muchas veces en que Dios nos tiene que disciplinar es exponiéndonos. Y vea, tú lo sabes porque es que uno lo siente y uno dice, yo siento que Dios me está hablando que deje esto. Yo siento que Dios me está hablando que deje esto. Y usted persiste y usted prosigue y usted sigue como si le entrara la voz por aquí y le saliera por acá. Pero llega el momento en que Dios dice, ya no más. Tengo que exhibirte porque no aceptaste mi corrección. Amén. Ahora, miremos lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Ya se cansaron? Bueno. Eche para adelante. No era vigilia, pastor. ¡Yay!
Bueno, vea, Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, no lo voy a leer para no perder más tiempo, pero vea, Ananías y Zafira en ese momento cuando la iglesia inició, todos vendían sus propiedades para hacer un fondo común y ayudar a los más pobres. Ananías y Zafira vendieron su propiedad, su casa o su finca, y ellos vinieron y tomaron parte de lo que vendieron, lo guardaron y le dijeron a los apóstoles que eso era el 100% de lo que había costado la venta de su casa. Ahora, ninguno le dijo a Ananías y Zafira que tenía que dar el 100%. Eso era opción de ellos. Pero ellos, por aparentar integridad y por aparentar que estaban haciendo al igual que los demás, ellos dijeron, bueno, Ananías, yo me imagino que el de la idea fue Ananías. Y le dijo a Zafira, o de pronto hay mujeres que son más avispadas que los hombres. Entonces fue Zafira la que le dijo a Ananías. Bueno, fue Ananías eso, fue Ananías. Bueno, Ananías le dijo a Zafira, Zafira, vamos a vender en tanto, pero como allá todo el mundo está dando el 100%, tú calladita y cuando me echas al agua. Vamos a decir que esto costó tanto y aquí está todo el dinero y esto lo vamos a guardar y así vamos a ir viviendo el resto que nos queda. Y sabe, eso ofendió al Espíritu Santo. No lo ofendió porque no dieron el precio completo, ofendió la mentira y le ofendió lo que estaban ocultando en su corazón. Porque una de las cosas, hermano, que Dios aborrece es la apariencia. Hermano, Dios aborrece la apariencia a tal punto que Jesús a las personas que más atacó fue a los fariseos, porque los fariseos se ponían esas vestiduras tan bonitas y parecían unos ángeles del cielo, pero Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera parecen cosas hermosas, pero por dentro están llenos de huesos secos. Ustedes parecen bondadosos, pero son rateros y ladrones que le roban las cosas a las viudas, a los más pobres, para ustedes enriquecerse. Eso lo hizo Jesús con aquellos que vivían en una apariencia. Porque Dios no le gusta la apariencia. Y vea, oh Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ni crean que cuando llegue a la casa lo voy a cocinar. Apariencia. Apariencia. Y Dios aborrece la apariencia. Porque si hay algo que Dios desea del hombre es su sinceridad. Ay, Señor, estas ofrendas de 200,000 pesos, pero este mes te puedo dar solo 100. Sí, bueno, Dios te dice, bueno, está bien. Pero que tú vayas diciendo, esto es todo lo que tengo. No, hermano, o sea, la apariencia es lo que destruye al hombre. Ahora, cuando Pedro habla con Ananías y le dice, Ananías, ¿por cuánto vendiste la propiedad? Ahora, ¿cómo se enteró Pedro? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y yo te voy a decir algo. No esperes que el Espíritu Santo revele lo que estás guardando con tanto ahínco en tu corazón. No lo esperes. Porque este es el año donde el Espíritu Santo va a limpiar a su pueblo y va a usar a los profetas y a los videntes para desnudar el corazón de los hombres y para exhibir el pecado, iglesia. Por eso debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Entonces vemos que Ananías le dice, por tanto, y entonces Pedro le dice, ¿por qué? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y le dice que ni siquiera dijo más nada, sino que el tipo cayó muertecito allí, estiradito. Entonces, cuando él fue enterrado, llegó Zafira. Y por eso creo que el avispado fue Ananías. Porque cuando llegó Zafira, Pedro le pregunta, ven acá, Zafira, ¿por cuánto vendieron la heredad?
Y sabe, Pedro le dio la oportunidad a Safira que confesara su pecado, el pecado que estaba ocultándole a su marido. Amén. Amén. Y entonces Safira dijo, se acordó de las palabras de Ananías: cuidado, me vas a echar el agua, te arrastro por el pelo cuando llegues a la casa. Amén. Y ya él no iba a llegar más a la casa, pero ella no lo sabía. Así que ella dijo, por tanto, entonces Pedro le dice, te di la oportunidad de que confesaras tu pecado, pero por cuanto lo callaste al igual que Ananías tu marido, así como lo sacaron a él, te sacarán a ti. Y quedó lista allí. Amén. ¿Qué nos deja de enseñanza esta palabra? Que debemos despojar nuestro corazón Amén. de aquellas cosas ocultas que a Dios no le agradan. Gloria a Dios. Amén. Debemos despojarlo, hermanos, porque tarde que temprano Dios sacará a la luz. Amén. Gloria a Dios. Santo. Está sabroso. Yo me voy mañana y ustedes quedan. Amén. Está sabroso, pero mañana es domingo. Vea, Gloria a Dios. ¿sabe una cosa? Yo era muy bueno aparentando. Y vea, eso lo aprendí desde que era un niño. Lo aprendí de niño. Yo era un niño que guardaba todo en mi corazón. Era un niño que ocultaba la realidad de mi vida. Desde que era pequeñito yo ocultaba la realidad de mi vida. Yo me mostraba feliz y por dentro estaba destrozado. Yo me mostraba amigable, pero por dentro en realidad no quería estar con nadie. Y sabe, mi vida siempre, desde que fui un niño, fue fingir y fue aparentar. Y fue tratar de llevar una vida que no era mi vida. Y vea, y Dios me hablaba de esto muchos años. Y me decía que eso tenía que cambiarlo de mi vida, que tenía que cambiarlo de mi vida, que tenía que cambiarlo de mi vida. Y sabe, yo hice de ver como Ananías y Safira. No quería hacerlo porque me sentía cómodo de esa manera. Y mientras uno más oculta cosas y uno cree que la gente no lo sabe, uno como que vive más tranquilo. Pero llegó el día cuando Dios dijo, ya no más. Ya no más, porque tú tienes que usar tu vida para predicar de lo que tú viviste a mucha gente. Y llegó el día, hermano, vea, ese día que yo le dije que Dios me lo revolvió todo, y yo le dije a una persona, nunca más aceptaré nada oculto en mi vida. Nunca más permitiré que en mi vida se meta algo que mi familia no lo sepa, que la persona más importante en mi vida, que es mi esposo y mis hijos, no lo sepan. Yo dije, nunca más lo aceptaré, porque por muchos años me hizo daño. Pero para yo llegar a ese punto, Dios tuvo que cogerme así y triturarme y hacerme pedacitos para yo poder entender que mi vida era una apariencia. Y yo no quiero que usted llegue a ese proceso. Yo no quiero que usted llegue a ese estado donde Dios tenga que cogerte y tenga que hacerte ver las cosas por otro medio diferente que por este, que es escuchar su palabra y entender su palabra y tomar una decisión. Porque esto no se trata de otra cosa más que de tomar una decisión y decir, o me ayudas o me muero, pero quiero salir de esta situación. Quiero dejar este vicio. Quiero dejar este pecado. Quiero dejar esta atadura, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Más